Hola, ¿qué tal? Saludos. Hace 200 años en las pampas de Ayacucho se libró una batalla que cambiaría el destino de nuestro continente. Un hecho histórico que finalizó la guerra de independencia y representó la concreción del proyecto de unidad del libertador Simón Bolívar. Una gesta heroica que sigue siendo motivo de disertación política, militar y social, de profunda reflexión y de debate frente a la vigencia del pensamiento y la doctrina bolivariana en la actualidad y en el escenario latinoamericano. Hoy en Texto y Contexto, el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Soy Luis Francisco Blandón. Bienvenidos. Este 9 de diciembre se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho, gesta que selló la victoria de los patriotas sobre los realistas y que consolidó la independencia sudamericana del Imperio Español. A pesar de la inferioridad numérica, el Ejército Unido Libertador derrotó a las experimentadas fuerzas coloniales gracias a las estrategias de Bolívar y Sucre. Luego de 2 siglos nos preguntamos, ¿cuál es el legado que nos deja este bicentenario histórico? ¿Qué podemos resaltar de este hito que nos oriente en las actuales luchas de los pueblos de nuestra América? Allí el perfil de nuestro programa el día de hoy. Presento a mis invitados acá en el estudio. Se encuentra con nosotros Sergio Rodríguez Helfenstein, escritor e internacionalista, también autor del libro Ayacucho, la más gloriosa victoria de nuestro mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio, con nosotros y la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Justo Cuño Bonito, historiador, también escritor del libro Ayacucho, la última batalla de la independencia americana. Muchísimas gracias, Justo, por tu tiempo con nosotros acá en Telesur. Y bueno, inicio con una pregunta de importancia, un poco amplia, pero la importancia de la pregunta tiene que ver con esa narrativa actual de los hechos de la batalla de Ayacucho hace 200 años. ¿Cómo es Ayacucho en la memoria colectiva hoy en día, Justo? La historia es un asunto del presente. Esto quiere decir que estamos constantemente interpretando y reinterpretando la historia a partir de una documentación, porque al final y al cabo la historia es una ciencia y la documentación es la base fundamental para construir esa ciencia, y eso nos da una perspectiva. Actualmente, digamos, tenemos una obligación y una responsabilidad para recuperar un hito absolutamente fundamental, que no solamente es una batalla, que es, digamos, un proceso que inicia la construcción de nuestras sociedades latinoamericanas. Es un hito fundamental en ese sentido, pero que viene derivado de una serie de acontecimientos que preceden y que explican la batalla como un acontecimiento, pero no, digamos, como una explicación en sí misma. Precisa de otros elementos. Nos centramos ahora en la batalla de Ayacucho porque es, digamos, el acontecimiento que estamos conmemorando, pero tenemos que contextualizar el conjunto de factores que influyen en que esa batalla se desarrollase. Bueno, motivo también de disertación y motivo de mucho análisis, Sergio, la importancia de la retórica hoy en día de la batalla de Ayacucho 200 años después. ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, en torno a la batalla en sí, que hay que decir que 2 días antes de la batalla, el día 7 de diciembre, el Libertador hizo un llamamiento para la realización del Congreso de Panamá. O sea, le hizo un llamamiento a los jefes de Estado de las repúblicas americanas antes españolas para convocarlos a Panamá a reunirse y empezar la otra batalla. Entonces, cuando tú me hablas de la retórica en torno a la batalla, hay que hablar de la integración. 2 días antes de la batalla, Bolívar ya sabía que era inminente e hizo esta convocatoria para iniciar una nueva batalla en la que todavía estamos en curso, que es la batalla por la integración. Es decir, efectivamente, Ayacucho significó el fin del dominio del Imperio Español en América del Sur y de alguna manera en la mayor parte de lo que hoy es la América Latina, pero junto con eso se iniciaba una nueva batalla, que era la batalla por la integración. En aquel momento Bolívar, repito, lo visualizó como de las repúblicas americanas antes españolas, pero que hoy se han ido incorporando conceptos mucho más amplios, como el de Martí de Nuestra América, que incorpora al Caribe y a otros países. Entonces, creo que la retórica de Ayacucho viene vinculada directamente hoy
a la lucha por la integración. Hablabas de esa lucha que todavía continúa en nuestro continente. En este caso contigo, Justo, ¿todavía se está librando esa batalla? ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta el legado que hubo hace 200 años y lo que todavía sucede en el continente? Lo que sucede en el continente no se corresponde, creo que para nada, al legado que quiso Simón Bolívar dejarnos. Para nada existe una integración, aunque se intenta, sobre todo se ha intentado siempre de parte de Venezuela, pero la sucesión de distintos gobiernos en distintos países latinoamericanos, fundamentalmente vinculados a la derecha, ha impedido cualquier posibilidad de construir, digamos, esa patria grande que Bolívar había previsto. Y la mayor consecuencia de no construir esa patria grande es estar constantemente sometidos a la amenaza de Estados Unidos. Bolívar también en eso fue clarividente. Vio el peligro que representaba esa gran potencia del norte cuando todavía se estaba constituyendo. Realmente en ese momento la gran potencia era Inglaterra, no era Estados Unidos. Pero Bolívar percibía que era inminente que Estados Unidos se convirtiese en una amenaza, como sucedió para el resto de los países latinoamericanos. Y la única manera de confrontar esa amenaza era a través de la unidad. Pero, desgraciadamente, incluso después de la batalla de Ayacucho se evidenció que no era posible la existencia de esa unidad, porque empezaron las distintas élites de las distintas naciones emergentes a confabular unas en contra de las otras y a enfrentarse bélicamente unas contra otras. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, en gran medida comparto lo que dijo Justo. Nosotros fíjate que en los primeros 15 años de este siglo logramos en varios países derrotar a las oligarquías y eso creó ciertas condiciones que nos permitieron avanzar en esos 15 años hacia la construcción de mecanismos de integración endógenos nuestros, UNASUR, CELAC, ALBA, y eso fue revertido. Y eso fue revertido porque precisamente la gran tarea que tenemos es la tarea ya no de la derrota del colonialismo, sino la derrota del enemigo interno que es nuestras oligarquías. Las oligarquías locales son totalmente subordinadas a Estados Unidos y en esa medida no son integradoras, son desintegradoras, porque los dos proyectos que han chocado en los últimos 200 años, el proyecto de Monroe, expresado en 1823, y la propuesta de Bolívar expresada en el llamamiento del 7 de diciembre de 1824, el pensamiento monroísta, el pensamiento bolivariano, signa las relaciones internacionales de América Latina y signa el camino de la integración. Y en tanto eso esté una pugna no resuelta, es lo que de alguna manera determina la condición de nuestros países. Y el mejor aliado que ha encontrado Estados Unidos para derrotar la posibilidad de la integración son las oligarquías locales y ha trabajado sobre eso, ha trabajado sobre generar desintegración, generar desde finales del siglo XIX, cuando empiezan las conferencias panamericanas y después la creación de la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Todo eso son avances del monroísmo, del panamericanismo que confrontan el pensamiento bolivariano y es desde la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela en 1999, cuando se retoma el ideal bolivariano ya no solamente como un ideal con una mirada local, sino con una mirada integracionista. Pero la confrontación sigue presente y nosotros vemos que no es un camino recto, que es un camino de avance y retroceso, porque efectivamente nos estamos enfrentando a la mayor potencia del planeta que hace todos sus esfuerzos políticos, económicos, militares, para impedirlo. Y en ese sentido, ¿qué está pasando? Hay tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nuestra contribución es resistir. Y el resto de los países de la región, los pueblos tendrán que derrotar sus propias oligarquías para retomar unidos el sueño que propuso Bolívar. Y hacías una reflexión sobre esas oligarquías locales que en la actualidad siguen estando o confrontando estas ideas de emancipación. Justo,
una oligarquía local que también hubo hace 200 años y cómo tener allí la posibilidad de vernos en el pasado sobre esas oligarquías y el papel, el desafío de estos pueblos heroicos con referencia a ese legado de Ayacucho. Claro, lo que pasa es que las oligarquías primero crean, digamos, proyectos políticos que están basados en territorios. Y esos proyectos políticos se asientan en esos territorios porque son los territorios que ellos controlan y dominan económicamente. Y cuando se sucede la batalla de Ayacucho y se empiezan a construir las repúblicas, chocan los intereses de las distintas oligarquías porque chocan esos proyectos económicos, esa hegemonía sobre esos territorios. Pero claro, ellos no hacen la guerra. Quienes hacen la guerra son aquellos que forman aquellos y aquellas que forman parte de esas redes sociales, esas redes clientelares, con lo cual en gran medida es el pueblo llano, finalmente, el que hace la guerra, el que construye las repúblicas, pero al mismo tiempo es el pueblo llano que se ve excluido inmediatamente de cualquier tipo de participación política. Esos grandes promesas de manumisión, de participación política, finalmente se dejan sin efecto una vez que esas élites se han asentado en el poder. Se habla, Sergio, de santanderismo hoy en día, sí, como se hablaba hace 200 años. ¿Sigue todavía la posibilidad a través de las oligarquías locales hablar de santanderismo? ¿Es todavía un motivo de estudio? Sí, claro. Santander es la expresión de esto que estamos hablando, pero aquí en Venezuela tuvimos a Páez. ¿Y quién puede cuestionar el papel de Páez en la lucha por la independencia? Nadie. Jugó un papel decisivo, fundamental. Pero después del 1830, con la desaparición del Libertador físicamente, se produjo el proceso que mencionaba Justo y que no lo voy a repetir. Y efectivamente, yo comparto plenamente lo que él dice en el sentido de que quienes se apoderaron de la república no fueron los pueblos. No fueron los pueblos, fueron precisamente estas oligarquías que en ese momento eran terratenientes y que comenzaron muy rápidamente a establecer relaciones preferenciales con Estados Unidos. Entonces, ya éramos independientes políticamente, pero nuestras economías pasaron de ser dependientes de una pugna ya entre estos poderes. Precisamente la doctrina Monroe es expresión de eso. Es la concreción de la idea de Estados Unidos de confrontar a Gran Bretaña por apoderarse de estos mercados de estas repúblicas que estaban surgiendo y que significaban nuevos mercados. Entonces, efectivamente, Santander, lo que pasa es que en el caso de Santander, además, hay una traición, hay alevosía, hay premeditación. Eso de destituir a Bolívar después de Junín y antes de Ayacucho, destituir a Bolívar, quitarle el mando del ejército, o sea... Incluso intento de asesinato también, ¿no? Después, claro. Pero estamos hablando entre Junín, agosto, y Ayacucho, que fue en diciembre, en octubre. O sea, la decisión se tomó en julio. A Bolívar se le hizo saber en octubre que había sido destituido del mando del ejército y eliminaron el Estado Mayor, eliminaron el Consejo Militar y se lo entregaron a Santander, que estaba en Bogotá sin combatir. Entonces, ahí estamos pensando en un proyecto político distinto, en eliminar políticamente y después, como tú dices, físicamente incluso al Libertador, para ya comenzar a desarrollar un proyecto distinto. Seguimos hablando precisamente de la batalla de Ayacucho acá y la importancia también de la profunda reflexión y la revisión que se hace de lo que ocurrió hace 200 años en Ayacucho, teniendo en cuenta la historiografía y también cómo queda la batalla de Ayacucho 200 años después en los medios de comunicación, en redes sociales, cómo se está hablando de eso. Pero vamos a seguir con este tema luego de la pausa acá en Texto y Contexto y hablamos del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos. Tema especial en Texto y Contexto. Hablamos del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Conmigo acá en el estudio, Sergio Rodríguez Helfenstein y Justo Cuño Bonito, para poder entender un poco el escenario. Dejaba una pregunta justo al aire que tiene que ver con la profunda reflexión que después de 200 años genera la batalla de Ayacucho. Sobre todo en la historiografía se revisa mucho, hay una importancia para que en los países del continente se pueda ofrecer de manera correcta lo que ha ocurrido en ese momento. Sin embargo, hoy en día en redes sociales la dinámica informativa pudiese cambiar toda la narración, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la batalla de Ayacucho. ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Hay desafíos todavía por poder entender un poco más, tú que has escrito y has tenido pues, mayor contacto con el tema de Ayacucho? Pues creo que a 200 años de la batalla de Ayacucho y después de las conmemoraciones de los bicentenarios que se iniciaron en 2010, afortunadamente se está modificando, se está cambiando, digamos, el panorama historiográfico. Sí. La historiografía más rancia, más conservadora, hablaba de ese enfrentamiento maniqueo, simplista, ¿no? Españoles contra americanos, ya. Pero es que estamos viendo que no era un enfrentamiento solamente de españoles contra americanos, que había dentro del bando de los americanos también españoles que estaban peleando por la independencia, y dentro del bando realista también había americanos que estaban convencidos que tenía que seguir gobernando Fernando VII. Y estamos descubriendo que estaban participando activamente no solamente los hombres y mujeres del pueblo, sino además personajes que habían quedado excluidos absolutamente de cualquier tipo de referencia histórica, particularmente esas mujeres, que no eran solamente vianderas, que no llevaban solamente, que iban detrás de los ejércitos libertadores, sino que participaron activamente. Muchas de ellas fusil en la mano, también para defender los derechos de las repúblicas que estaban naciendo. Con lo cual el panorama se complejiza mucho más. Si a todo eso además le añadimos las disensiones internas que estaban existiendo dentro del ejército realista, ese enfrentamiento cainita que todavía estamos sufriendo, de esas dos Españas, esa absolutista, retrógrada, y ese soplo de aire fresco que representaba la Constitución de 1812, todavía se complejiza el panorama mucho más. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la batalla. No nos podemos fijar solamente en las grandes figuras, en los próceres, también, pero no podemos olvidar la gente del pueblo que dejó finalmente su vida y su sangre por conseguir y construir esas repúblicas, y que finalmente, como decíamos anteriormente, después de haberlo dejado todo, no consiguieron ni derechos políticos. Sí. Sergio, tu opinión, ¿hay una correcta reivindicación de las personas que participaron de la gesta? Mira, para escribir el libro revisé bastante bibliografía y hay un ausente, sobre todo en la bibliografía peruana. Hay un gran ausente que es el pueblo peruano. Hay que decir que los criollos peruanos, a diferencia de la mayoría de los criollos en otros países, querían seguir siendo españoles. Y hay que decir también que el ejército español estaba formado en una gran mayoría por peruanos. Pero tú vas a Perú y todavía sientes la distancia que hay entre Lima, entre la costa y la sierra, la distancia que hay entre los mestizos, los blancos y los indígenas. Y una de las cosas positivas que Bolívar hizo en el ejército fue incorporar a los campesinos y a los indígenas. El apoyo logístico que organizó Sucre a lo largo de toda la marcha desde Trujillo hasta el lugar de los acontecimientos en el sur del país fue hecho por indígenas haciendo nichos en las montañas donde escondían víveres en lugares donde los españoles no tenían acceso. Y eso permitió que durante toda la marcha hubiera víveres para la tropa y también, pienso, para los caballos. El papel de las rabonas, las mujeres que marchaban en la retaguardia de la columna y que se encargaban en gran medida del abastecimiento, no solamente tú sabes que todavía imperan criterios machistas de que estaban para cocinar, no estaban para cocinar. Sí. Ellas se encargaban
cuando iban pasando por los pueblos, de hacer acopio de recursos para garantizar la logística. No hay guerra posible ni hay ejército funcionando si no tiene logística. Y en ese sentido las mujeres jugaron un papel muy importante. El papel de los negros criollos, el batallón 8 estaba formado por negros criollos que habían sido esclavos, que habían sido liberados de la esclavitud y que se incorporaron y que tuvieron un papel muy relevante. El papel de los campesinos, de los morochucos, que crearon las montoneras, las guerrillas montoneras que golpearon. Mira, se habla mucho de Ayacucho, pero la batalla de Ayacucho no se definió el 9 de diciembre. La batalla de Ayacucho se definió en los 2 meses anteriores, en que fue un conflicto de gato y ratón, de estrategia, en el cual Sucre burló una y otra vez a los españoles y tal como le había dado la instrucción el Libertador, que no sean los españoles los que decidan el lugar de la batalla, tienes que decidirlo tú. Claro. Es tu decisión el lugar de la batalla, tú tienes que elegirlo. Y hubo todo un desplazamiento, los españoles trataron de cazar a Sucre y al ejército y no pudieron hasta que llegaron a la Pampa de la Quinua y Sucre junto con el general Lamar, su jefe de Estado Mayor, dijeron aquí va a ser el lugar del combate. Entonces, en toda esa preparación previa, pero sobre todo yo diría en los últimos 2 meses, el papel del pueblo peruano fue muy importante, el papel de los campesinos, de los indígenas, de los negros, de las mujeres, que no necesariamente tenían un fusil en la mano, fue muy importante. Y tú decías algo importante, que es que hay una gran ausencia de ese pueblo directamente en la historiografía sobre la batalla de Ayacucho, pero el papel, Sergio, de los medios de comunicación en ese escenario, es decir, ¿son cómplices de excluir de alguna manera al pueblo en esa batalla? Es que no es diferente de lo que se produce con toda la información que está ocurriendo. Ahí el ocultamiento, yo acabo de estar en Perú, el ocultamiento de la información sobre lo que ocurre en Venezuela hoy no es distinto del ocultamiento de la información con respecto a lo que ocurrió en esas gestas en las cuales al pueblo le tocó un papel trascendental. Se trata de ocultar el papel del pueblo, se trata de ocultar el papel del pueblo venezolano hoy y el papel del pueblo peruano en la gesta en Ayacucho y en Junín. ¿Y para eso está respondiendo la historia insurgente? ¿Te parece que es así hoy en día? Esa es la tarea de la historia insurgente, esa es la gran creación que Venezuela está aportando en el sentido de generar una historia insurgente que recoja las luchas populares para incorporarlas a la historiografía y legarle a las nuevas generaciones que se entienda que el papel decisivo finalmente en cualquier tipo de lucha es el papel del pueblo y que los líderes conducen, pero son los pueblos los que tienen el protagonismo en todo este tipo de lucha. Lo cierto es que Ayacucho marca una etapa importante en Latinoamérica y también en las identidades de nuestro continente. En este caso, justo, ¿cómo influye Ayacucho en las identidades nacionales de los países latinoamericanos? Más bien, ¿cómo debería influir? Y debería ser un reconocimiento de que esas son identidades compartidas. Pero estamos hablando de América Latina y estamos dejando fuera España. Con España, América Latina, España y América Latina comparten 500 años de historia. Con todos, digamos, los aditamentos que les queramos añadir. Muchos malos, otros buenos, pero que forman parte de una identidad compartida. No podemos entender América Latina y su construcción olvidando España, y España no puede entender su propia identidad olvidándose de lo latinoamericano. Entonces, digamos, hay que partir de un precepto absolutamente fundamental, y es que esa identidad tiene que estar construyéndose y reconstruyendo constantemente, teniendo en cuenta todos los países latinoamericanos, sus relaciones internas entre ellos y las relaciones con España, porque esa historia afecta a todos. Y dices esto y recuerdo recientemente, digamos, el silencio de la corona española, por ejemplo, con el pueblo de México, que efectivamente no dieron una disculpa con referencia al tema. Preguntarte, Sergio, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Hay una influencia también de España en todo esto de la batalla de Ayacucho? ¿Cómo estás viendo el escenario actualmente? Bueno, yo no comparto tanto lo que dice Justo. Por supuesto que hay una influencia. O sea, nosotros tuvimos 300 años a los españoles aquí y nos dejaron el idioma, nos dejaron la religión, nos dejaron los apellidos, nos dejaron muchas cosas. Pero yo digo, ¿por qué es menos importante que nuestra relación con África?
¿Por qué seguimos teniendo un criterio eurocéntrico de suponer que nuestra relación con Europa tiene que ser preferente? Yo creo que Europa es un continente marginal y Europa como potencia mundial va a desaparecer en muy poco tiempo. Nosotros tenemos una identidad mayor con los pueblos del sur, con África, donde también tenemos una fuente muy importante de nuestra identidad. Y sin embargo, por criterios colonialistas, peyorativos, hemos dejado de lado África. Nosotros, el sur global, digamos, ¿no? Es global, pero en Venezuela fue el comandante Hugo Chávez. Nosotros teníamos, cuando el comandante llegó al gobierno en el año 99, creo que teníamos 6 embajadas en África. Hoy tenemos más de 30 o alrededor, y tenemos relaciones con todos los países africanos. No sé si con Marruecos tenemos, pero con todos los países africanos tenemos. Y eso tiene que ver con también elementos de necesidad de recuperación identitaria. Toda la recuperación que el comandante Hugo Chávez inició en materia de otras fuentes de nuestra identidad, como los indígenas, era olvidado, no era existente. Todavía hay gente que se ríe porque la autopista se llama la gran autopista Guaycaipuri, porque el Ávila es el Guaraíra Repano. Entonces, nosotros no podemos obviar que tenemos una herencia de España, pero también tenemos otras herencias. Y nuestra identidad tiene que construirse sobre todas esas herencias. Y yo personalmente creo que la española no es la más importante. Sí. Querías decir algo justo rápidamente para terminar. Sí, que no se puede construir una identidad apartando las demás. Es decir, la construcción de las identidades es complementaria. Valen las africanas, valen las asiáticas, obviamente, y valen las europeas. Por supuesto que sí, porque esa construcción identitaria tiene que ser compartida, no hegemónica, no tiene que organizarse a través de una hegemonía, pero tiene que contemplar, obviamente, todas las partes que influyeron en que seamos como somos. Justo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Sergio, también a ti gracias por estar con nosotros y poder conversar un poco más de este bicentenario, programa especial que estamos realizando y, por supuesto, programación especial también en nuestro multimedio informativo, bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Usted qué opina? También es importante el feedback con ustedes. Contáctenos @telesurtv.net para cualquier comentario o sugerencia sobre este y otros temas abordados acá en Texto y Contexto. Me despido por el momento. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.